Patologías vasculares. Las enfermedades vasculares cerebrales son trastornos en los que el área del encéfalo resulta afectada, causando la reducción de la aportación de sangre, oxígeno y glucosa, que interfieren en el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. Aquí tenemos las clasificaciones de los trastornos vasculares del sistema nervioso. Como primero tenemos los isquémicos, que se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo de tiempo variable. Los accidentes isquémicos reducen el oxígeno y la glucosa en una determinada zona del cerebro. Como primero tenemos el isquemia cerebral global, que se refiere a la disminución del flujo sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada. Afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa. Como segundo tenemos el isquemia cerebral focal, que afecta una área local del encéfalo. Si su duración es inferior a 24 horas, hablamos de ataque isquémico transitorio. Y si es superior, se denomina infarto cerebral. Hay tres mecanismos de producción del infarto cerebral, que son la trombosis, la embolia y la reducción del flujo sanguíneo. Como segundo tenemos los que son los hemorrágicos, que se producen por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro y constituyen el 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares. Se producen por extravasación de sangre dentro del encéfalo, secundaria a la ruptura de un vaso. Aquí tenemos lo que son las hemorragias cerebrales, que se producen por la ruptura del vaso sangrado de una arteria en el interior del cerebro. La segunda es la hemorragia subaracoidea, que son la consecuencia de la ruptura de un aneurisma, acumulándose la sangre entre el tejido cerebral y la vía madre. La hemorragia subdural, que es que se producen por acumulación de sangre entre la dura madre y la aracnoides. Y la hemorragia epidural, que se realiza entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Suelen ser causadas por traumatismo craneoencefálico y su inicio súbito con manifestaciones de cefalea intensa, confusión, náuseas o vómitos y vértigo. Aquí tenemos lo que son los territorios. Y por último están las malformaciones vasculares, que es lo que es los angiomas, que son malformaciones arterioverosas y agrupaciones congénitas de vasos que pueden dar orígenes a cefalea, crisis epilépticas o problemas de sangrado. Y el conjunto de vasos tiene siempre lo que se conoce como nido angiomatoso. Lo último es los aneurismas, que son dilataciones vasculares como consecuencia de defectos en la elasticidad del vaso. Generalmente se ubican en la fabricación de grandes vasos de los polígonos de Willis y en las zonas anteriores del cerebro. Ahí sí, por último tenemos lo que son los territorios vasculares, que es la arteria cerebral posterior, que irriga el hipocampo, la porción medial de los lóbulos temporales, los lóbulos occipitales, incluyendo el área 17 y 18, y el esplenio del cuerpo calloso. Y segundo está lo que es la arteria cerebral media, que es el recipiente de mayor abastecimiento de la sangre carotídea y la más frecuente que se infarta. La arteria cerebral anterior, su lesión puede causar signos de desconexión interhemisférica. Aquí tenemos lo que son las alteraciones neuropsicológicas según los territorios vasculares. Como primero está la arteria cerebral anterior, que son los cambios de la personalidad y humor, trastornos atencional, la fascia motora, fascia motora transcortical, síndrome de utilización y síndrome de desconexión callosa.
Como segundo está lo que es la arteria cerebral media izquierda, que se encuentra lo que es la afasia de Broca, es de tipo no fluido, con pobre repetición y relativa buena comprensión. Lo que es la fascia de Wernicke se caracteriza por un lenguaje fluido, parafásico, con pobre repetición y déficit de la comprensión auditiva. Y por último está lo que es la fascia de conducción, que se caracteriza por un trastorno de la repetición, lo cual lo comparte con las fascias de Broca y Wernicke. Y tercero está lo que es la arteria cerebral media derecha, que se encuentra lo que es el heminegligencia izquierda, que es la incapacidad de identificar un estímulo de los hemiespacios o falla de mover los miembros hacia un lado o ausencia de trastornos motores o sensoriales. Segundo está la lexigrafía y la calculia espaciales, que son los errores en la colocación de números y en la utilización de los espacios en la lectura y escritura. También están lo que son la apraxia, que es la dificultad en colocar correctamente las prendas, dificultad en dibujar o realizar construcciones sencillas. Y como cuarto tenemos lo que es la arteria cerebral posterior izquierda, que se encuentra lo que es la fascia sensorial transcortical, la fascia óptica o anomia óptica y la alexia pura. Y como quinto tenemos lo que es la arteria cerebral posterior derecha, que se encuentra la anomía cromática, alteraciones de la memoria verbal, apraxia constructiva, alteraciones bioespaciales y bioperspectivas. Y por último está lo que es la arteria cerebral posterior, afectación bilateral, que se encuentra la agnosia visual, prognosia y la acromatopsia. Como segundo tema tenemos los tumores cerebrales, que constituyen a la segunda causa de muerte por lesión cerebral y habitualmente provocan trastornos en las funciones cognitivas y el comportamiento. Pueden presentarse en cualquier edad, aunque son más frecuentes durante la infancia. Aquí tenemos los aspectos neurológicos generales. Como primero tenemos los primarios y secundarios. Los tumores primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso, mientras que en los secundarios son metástasis cerebrales producidas como consecuencia de cáncer en el exterior del sistema nervioso. Segundo tenemos los infiltrantes y los encapsulados. Los tumores infiltrantes no tienen límite bien establecido con relación al parenquimia cerebral, mientras que los encapsulados tienen un efecto comprensivo sobre la masa cerebral, pero tienen límites bien definidos, situándose frecuentemente en el cráneo o en las meninges. Tercero tenemos los que son los benignos y malignos, que los tumores de grado 1 y 2 habitualmente no causan metástasis, al contrario de lo que sucede con los de grado 3 y 4. Sin embargo, algunos tumores cerebrales considerados benignos pueden tener peligrosidad, ya que su extirpación puede asociarse a riesgos quirúrgicos para acceder a ellos. Tipos de tumores tenemos los que son los gliomas, que recibe esta denominación cualquier tumor originado por la proliferación indiscriminada de las neuroglías, siendo más frecuentes en los que se originan como consecuencia de proliferación de los ascocitos y en menor medida por proliferación de los oligodendrocitos. Meningiomas son tumores no gliales de crecimiento lento que se originan especialmente en la dura madre o en el espacio subcaroideo. Generalmente son benignos con un pronóstico relativamente favorable. Suelen ser más frecuentes en las mujeres y extendiéndose a riesgos de transmisión hereditaria. Aquí tenemos lo que son los schwannomas, que son tumores benignos desarrollados en las células de Schwann que producen la mielina que envuelve los axones del sistema nervioso periférico. Pueden presentarse tanto en los nervios craneales como en los nervios raquídeos. Ahí tenemos lo que son los medulloblastoma,
Los osteomas, que son una modalidad de tumor osteogénico benigno de crecimiento lento, que se forma en el periócito a partir del hueso normal. Normalmente está localizado en la cara externa del cráneo y se forman casi exclusivamente en los huesos del cráneo y cara, teniendo predilección con la mandíbula. Ahí vienen los que son los meduloblastomas, que son tumores muy malignos que aparecen casi exclusivamente en el cerebro de los niños. Resultan de crecimiento de las células germinales que se infiltran en el cerebro o en la parte baja del tronco cerebral. El pronóstico es desfavorable. Ahí vienen lo que son los tumores hipofisiarios, que son relativamente frecuentes, eh, ya que adenomas epifisiarios constituyen el 10% de los tumores cerebrales primarios. Se trata de neoplasias benignas de crecimiento lento y más frecuente en los adultos. Lo que es característico es que su presencia altera el patrón de neuroendocrino. Ahí vienen los que son los astrocitomas, que su gravedad depende del grado, de tal forma de que los astrocitomas de grado 1 y 2 suelen equistar sin tener un crecimiento lento, representan el 30% de los gliomas, su pronóstico relativamente favorable, ya que logran una tasa de supervivencia superiores a los 20 años. Ahí vienen los que son los gliomas multiformes, que tienen una medida de edad de 56 años, crecen rápidamente y son malignos, altamente infiltrantes y tienen un predominio masculino. Eh, Ahí vienen los que son los oligodendrogliomas, que pueden ser los oligodendrocitos de forma lamilínea del sistema nervioso central, tienen un predominio masculino y la máxima incidencia se da en la tercera y cuarta década de la vida. Su crecimiento es lento y tienen tendencia a encapsularse y a clasificarse en localización con más frecuente en la sustancia blanca del lóbulo frontal. Vienen lo que son los tumores pineales, que los síntomas son secundarios, o la hidrocefalia. Tumores es difícil el abordaje quirúrgico debido a que la glándula pineal está rodeada de estructuras vitales, mayor frecuencia en el sexo masculino y acostumbran a aparecer en la adolescencia. También producen las alteraciones endocrinológicas. Y por último tenemos los que son los tumores ventriculares, que se encuentran tres de ellos, que son los tumores de los ventrículos laterales, los tumores del tercer ventrículo y los tumores del cuarto ventrículo. Y para finalizar tenemos lo que son las alteraciones neuropsicológicas en los tumores cerebrales. Como primero tenemos el tumor frontal, que también puede provocar trastornos afásicos de tipo motor, se implica en el área de Broca con la reducción del lenguaje espontáneo, aunque habitualmente la capacidad de lenguaje y lenguaje comprensivo suelen estar preservadas. Tenemos los que son los tumores en el lóbulo parietal, que se caracterizan por las alteraciones en el sentido del tacto, con dificultad para identificar o recordar los objetos que han sido identificados a través del mismo. Ahí tenemos el tumor en el lóbulo temporal, que pueden presentarse trastornos de audición, memoria o personalidad. Si se sitúan en las zonas más profundas del lóbulo temporal izquierdo, se producirán alteraciones selectivas de la memoria verbal o trastornos de memoria icónica si afectan al hemisferio derecho. Ahí tenemos lo que son los tumores de localización occipital, que afectan a la visión produciendo trastornos sensoriales o alteraciones visoespacial y agnosias visuales, y se localizan en las áreas de asociación. Y ahí tenemos los que son los tumores cerebelosos, que frecuentemente producen manifestaciones de tipo atáxico con afectaciones de equilibrio o la coordinación.
Y para finalizar, tenemos los tumores que se localizan en el diencéfalo. Alteran al patrón neuroendocrino, provocando síntomas muy variados como amenorrea o galactorrea. Gracias.